Rafael Correa, usted ha tenido una relación muy cercana y muy franca con el Uruguay, de mucho afecto incluso. En la campaña electoral ha expresado que Uruguay es un modelo en la región. ¿Por qué? Mire, el país más exitoso de América Latina no es Chile, eso es parte del marketing ideológico. Como Chile es neoliberal, Chile, el país más exitoso, más desarrollado de América Latina, falso. El país más desarrollado de América Latina se llama Uruguay, por nivel de vida, por justicia social, por servicios públicos, y es un país 12 años gobernado por un gobierno de izquierda, pero como eso no es funcional al paradigma dominante, a la propaganda ideológica, se lo oculta, se lo calla. Y le insisto, siempre para mí es un honor venir a Uruguay, que es un ejemplo para nosotros, es un país muy querido, y más aún atendiendo la invitación de un queridísimo amigo como Pepe Mujica, que siempre ha ido al Ecuador cuando lo hemos necesitado. Cuando lo hemos llamado para compartir conversaciones, foros, etcétera, siempre ha estado ahí. También quisiera saludar al presidente Tabaré Vázquez, que muy amablemente me llamó para decir que no me iba a poder atender. No pudimos hablar, yo también estaba por Bolivia, no recuerdo, pero que no iba a estar en la ciudad, pero que me mandaba un gran abrazo, es otro querido amigo. Uruguay es un país tremendamente equitativo, al menos para los estándares de la región. Estamos en la región más inequitativa del planeta, pero prácticamente no tiene pobreza extrema. Pero hay otros grandes avances, por ejemplo, el nivel de educación, el nivel de universidad, etcétera, ¿no? En esa relación también hay una cuestión de cercanía y de afecto con José Pepe Mujica. ¿Qué ha significado Mujica para la región? No, Pepe es un ejemplo de inspiración para todos nosotros, ¿no? Yo le digo sensei a Pepe, siempre aprendo de él, entonces es una referencia para la izquierda, no solo latinoamericana, para la izquierda mundial. Y yo creo que estamos en tiempos difíciles, pero como dice Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, de los más grandes pensadores que tiene nuestra América en estos momentos, no son momentos terribles, depende de con qué lo compare. Pepe Mujica es un buen ejemplo de aquello. Con pocos años menos que yo estaba torturado en una cárcel mugrienta de la dictadura uruguaya. Eso ya no existe. Pero es que han retrocedido los gobiernos progresistas en la región. ¿Comparado con qué? Comparado con el 2009, cuando de 10 países latinos, sudamericanos, 8 tenían gobiernos progresistas de izquierda, incluyendo Paraguay por primera vez en su historia con Fernando Lugo. Claro que hemos retrocedido. Pero compare con los 90, después de la caída del bloque soviético, cuando hablaron del fin de la historia, cuando no había más alternativa que el neoliberalismo, cuando había una hegemonía ideológica impresionante, estamos muchísimo mejor. Entonces, yo soy un optimista por naturaleza. Y obviamente, pues así son los procesos históricos, hay avances, pequeños retrocesos, nunca se vuelve al punto original. Y nuestra América, con los gobiernos progresistas, ha tenido no una época de cambio, un verdadero cambio de época. Pero ya se ven avances nuevamente, por ejemplo, la victoria electoral en las elecciones presidenciales en Ecuador y muy pronto en Brasil, porque el experimento golpista de esa derecha brasileña, que no es una derecha brasileña, es derecha continental e internacional, es un fracaso total. En los últimos tiempos, en ese resurgir de los gobiernos conservadores del que hablábamos, se ha buscado instalar la idea de que los gobiernos de izquierda hay faltas de transparencia. ¿Le preocupa eso? La prensa mercenaria, que ha sido nuestro principal adversario, ¿no? Los movimientos de derecha que al menos en Ecuador se derrumbaron por sus propios errores, y de ciertos grupos empresariales que son totalmente carentes deliberadamente de autocrítica. No puede haber corrupción en el sector público sin corrupción en el sector privado. Caso de Brecht, empresa corrupta y corruptora, pero no. La corrupción es solo patrimonio de lo público, primera mentira. ¿Para qué? Para deslegitimar lo público, para deslegitimar el Estado, y para decir que a nuestros países no deben gobernar hombres políticos, sino gerentes, ¿no? Segundo, que esa corrupción es patrimonio de la izquierda. Mentira. El caso de Brecht ocurrió en 12 países, con gobiernos de izquierda, como en Ecuador, con gobiernos de derecha, como en Colombia, pero usted no escucha nada de Colombia, solo ataques contra países como Ecuador, porque lo están utilizando de arma política para deslegitimar a nuestros países. Es el libreto que les dio resultado, a nuestros gobiernos, perdón, que les dio resultado en Brasil. Recuerde que empezaron con Dilma, vinculándola a casos de corrupción. La desgastaron políticamente, la llevaron a un juicio político por otras causas, con el aplauso de la gente porque ella estaba desgastada políticamente y la destituyeron. Hoy resulta que es inocente de todo, pero ya está destituida, ya no es presidenta de la República. Entonces el mismo libreto, la misma estrategia en Ecuador, por ejemplo, en el caso concreto, pero en general contra los gobiernos progresistas. ¿Cuál es la verdad? Que nosotros hemos luchado a muerte contra la corrupción, ya no existe la corrupción generalizada en Ecuador, antes, pero no es que hable así en mi país, pero era realidad, desde que entraba al aeropuerto para pasar migración ya tenía que dar alguna propina, para sacar una cédula tenía que dar alguna propina, ya no existe nada de eso. Pero ¿cuál es la corrupción que queda? La corrupción de un traidor, de un
deshonesto que recibió una coima en una cuenta en un paraíso fiscal. ¿Cómo evita eso? Con parapsicología. Eso solo se evita, como hemos hecho en Ecuador, prohibiendo a los funcionarios públicos por medio de consulta popular que tengan cuentas en paraísos fiscales y, en caso de descubrir estas cosas, sancionarlas con todo el rigor de la ley. ¿Cuál será su futuro, Correa? Créanme que nunca me ha interesado mi presente y mi futuro político, solo me interesa servir a mi patria. Creo que he dado todo lo que pude estos 10 años, estoy cansado, tengo una deuda enorme con mi familia que ha sido la gran sacrificada, entonces me voy a vivir unos años a Bélgica, donde es oriunda mi esposa. Además mis hijas están estudiando, una en Bélgica, otra en Francia, entonces para la reunificación familiar y devolverle un poco a la familia todo lo que le he quitado estos años.